Como idea central de Trotsky hay que decir que realmente tendrá una capacidad de adelantarse proféticamente a su época. En este sentido será digamos, una genialidad dentro no solamente de la socialdemocracia rusa, sino también internacional, y apuntará un poco la dinámica del proceso revolucionario que se dará en Rusia y que luego se extenderá a nivel internacional, ¿no? Y esto estructura tanto el pensamiento estratégico como el pensamiento programático de Trotsky, ¿no? Y a mi juicio, esta idea, esta noción o estas nociones o estos distintos significados de la noción de revolución permanente serán una de las plasmaciones más brillantes, a mi juicio, de la dialéctica marxista que se dará en el siglo XX, ¿no? Entonces, su génesis en Rusia. Esto tiene que ver con lo que planteaba Julia el otro día, los debates sobre la caracterización de las tareas de la revolución en Rusia, ¿no? En la socialdemocracia rusa de principio del siglo XX, ¿no? De todas formas, ya sabéis que Marx, en el Manifiesto Comunista, plantea una visión, y en otros textos, ¿no?, en que el camino de la revolución, ¿no?, y del desarrollo histórico lo apuntan los países más adelantados, ¿no? Es decir, Inglaterra, ¿no?, como el primer país capitalista industrial de la época, y da a entender que tiene que haber un proceso, digamos, lineal, ¿no?, lo que se decía el otro día, ¿no? Esta visión, que luego será codificada por la Segunda Internacional, ¿no?, de que necesariamente para llegar al socialismo se tienen que, digamos, cumplir una serie de etapas de desarrollo que pasan por el capitalismo liberal, industrial, burgués, etc., y un régimen burgués, ¿no? Claro, esto tiene una lógica potente en Marx, ¿no? Y es la constatación de que todas las revoluciones del pasado consistían en socializar la miseria en lugar de socializar la riqueza, y esto es uno de los motivos de fracaso de las revoluciones en la antigüedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por tanto, se constata la importancia de las bases materiales, tecnológicas, científicas, para poder construir una sociedad donde haya al menos digamos, una abundancia relativa, como mínimo, que permita, digamos, la desaparición de las clases y del aparato de Estado como maquinaria de opresión y demás, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, Marx también señala la idea central, digamos, de un mercado mundial que tiende a generarse ya en el siglo XIX, pero que también va a limitar las posibilidades de desarrollo de otros países, ¿no? Y esto es un elemento también fundamental, ¿no? Es decir, la internacionalización del intercambio, digamos, de mercancías y de capitales genera vasos comunicantes y acaba generando unas fuerzas económicas y una división internacional del trabajo que condicionan el desarrollo de nuevos países, digamos, ¿no? Y también van a establecer una jerarquía política entre naciones y van a dar origen, digamos, a lo que conocemos como imperialismo, que en última instancia es, por encima de todo, una realidad económica, además de política y militar, ¿no? Entonces, la socialdemocracia clásica hace un patrón de esta idea, ¿no?, de las etapas del desarrollo necesariamente para llegar a la revolución socialista y demás, y lo convierte en un dogma rígido, sobre todo la Segunda Internacional, ¿no?, a partir de un cierto momento. Sin embargo, el último Marx plantea cada vez es más crítico con el colonialismo, ¿no? Si bien hay textos que es más ambiguo, ¿no?, es decir, bueno, en última instancia esto ayuda a desarrollar los países, pero cada vez pone más el acento en el aspecto opresivo, destructivo de estas fuerzas, y también la idea relacionada con el debate de la cuestión nacional de que ningún pueblo que oprime a otros pueblos puede emanciparse, ¿no? Y el último Marx también, y esto es poco conocido a principios del siglo XX, o se conoce muy tarde en el siglo XX, tiene correspondencia con un sector populista de izquierda ruso que le plantea la posibilidad de que quizás Rusia podría evitarse el capitalismo dando un salto directamente a una forma de socialismo basado en la comuna rural rusa, que se evitara, digamos, el traumatismo de la industrialización capitalista y demás, ¿no? Y bueno, la respuesta de Marx es, bueno, eso depende, ¿no? Dependa. Y empieza a reflexionar, luego se muere al cabo de poco, y eso es un hilo que se queda cortado, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? El otro antecedente fundamental, ¿no?, de la idea de la revolución permanente es que Marx también, cuando hace balance de las revoluciones del 48, la primera de los pueblos en Europa, se plantea la idea de la revolución en permanencia, ¿no?, cuando ve que realmente hay una dinámica de transcrecimiento donde la hegemonía del proceso
pasa de los sectores burgueses, incluso democráticos, hacia sectores del movimiento obrero, ¿no? Y donde se mezclan también, digamos, reivindicaciones democráticas y ya se plantean las socialistas. El caso francés es el punto digamos, de inflexión, ¿no? Cuando de la Revolución de Febrero a junio del 48, la burguesía se pasa de bando, se pasa a la reacción cuando ve que el movimiento obrero empuja hacia objetivos demasiado avanzados, ¿no? Y eso planteamos un punto de ruptura, ¿no? Cuando ya la burguesía empieza a convertirse en una clase conservadora, ¿no? Pero esta idea de que se pueden engarzar objetivos democráticos, objetivos socialistas, ya está de algún modo presente en Marx, ¿no? En esta idea de revolución en permanencia, ¿no? Y en parte está una crítica, digamos, implícita a la idea de separar de una forma artificial etapas, digamos, democráticas, etapas socialistas en la propia dinámica revolucionaria, ¿no? Y también en Marx se da una comprensión bastante precoz de la dimensión internacional de los procesos revolucionarios, ¿no? Que ya está presente por el hecho de que ya el capitalismo, es la primera vez que hay un proceso revolucionario en el cual en Europa ya el capitalismo es el sistema económico que es dominante, y está ya precedido por una primera crisis financiera un año antes, ¿no? En 1847, ¿no? Ahora, también el balance de la derrota, en el epílogo de Marx y Engels a las luchas de clase en Francia, por ejemplo, ya se plantea la debilidad sociológica todavía en términos numéricos y de peso y de organización del proletariado como fuerza todavía incipiente en Europa, como explicación también de la derrota, ¿no? Ahora, el debate en la socialdemocracia rusa, ¿no? Vamos aterrizando ya en lo concreto, ¿no? Como se planteó el otro día, y simplificando mucho, ¿no? Hay como tres posiciones, ¿no? Mencheviques, que creen dogmáticamente que bueno, lo que hay que hacer en la revolución es apoyar a la burguesía liberal, ir a la república democrática y un capitalismo democrático que permita un desarrollo económico, y allí pues un poco la tarea de la socialdemocracia es autolimitarse a las luchas económicas y a reivindicativas, ¿no? Luego, como decía Julia el otro día, claro, Lenin pone mucho el acento en la independencia de clase de la acción del proletariado, pero plantea una noción, que es esta la dictadura democrática de obreros y campesinos, que se plantea como una etapa, por decirlo así, intermedia entre un régimen, digamos, democrático burgués y la dictadura del proletariado, ¿no? En la medida en que cree, a pesar de todo, Lenin, que por la especificidad del desarrollo económico en Rusia, es imposible plantearse una dinámica de transcrecimiento en ese contexto, y tiene esta formulación, pero sí que es verdad que Lenin desconfía radicalmente del papel de la burguesía liberal, y un poco el papel de la burguesía liberal se ha sustituido por esta idea de una alianza con el campesinado para una dictadura democrática, digamos, ¿no? Por otro lado, claro, Trotsky plantea, igual que Lenin, la idea de que, efectivamente, la fuerza motriz de la revolución, incluso en las tareas democráticas, ya es el proletariado, pero cree, gracias a los análisis de un socialdemócrata alemán de origen ruso llamado Parbus, que debido al desarrollo desigual y combinado del capitalismo a nivel internacional, que efectivamente Rusia no está madura socioeconómicamente para una revolución socialista, pero que por el lugar particular que ocupa el capitalismo ruso dentro del capitalismo internacional, se puede plantear que es posible tomar el poder en una dinámica de revolución socialista e iniciar un proceso de construcción del socialismo a condición de que esa revolución permita detonar o extender una dinámica revolucionaria en los países más desarrollados, en particular Europa Central y muy concretamente Alemania, ¿no? ¿Y por qué? Porque el desarrollo ruso combinaba de una forma muy particular una formación económico-social muy atrasada, muy feudal, por un lado, pero al mismo tiempo unos polos de desarrollo capitalistas industriales particularmente modernos y concentrados, con una clase obrera muy joven y enormemente combativa por el hecho de encontrarse enfrentada a un régimen totalmente autocrático, dictatorial, etc. Es decir, que hay un elemento donde se combina efectivamente una mayoría campesina que dificulta
el horizonte socialista, por decirlo de algún modo, pero una clase obrera mucho más radical que en otros países y escasamente integrada en la sociedad civil burguesa. Es decir, la falta de libertades burguesas, por un lado, obstaculiza la autoorganización del proletariado, pero al mismo tiempo es un freno a cualquier instrumento de cooptación, parlamentario, sindical, etc. Esta combinación particular es lo que lleva a pensar a Trotsky en esta hipótesis, ¿no? De quizás podemos empezar la revolución a condición de que se extienda a otros países, ¿no? Por tanto, hay otro factor que luego volveré en el segundo punto, que es el tema de la autoorganización, ¿no? Es la revolución de 1905 y el surgimiento de los soviets como expresión de este radicalismo obrero unitario desbordante, lo que también plantea el otro elemento, ¿no? Es decir, qué bases institucionales podría tener la dictadura del proletariado en este país, ¿no? Que es la otra cara de la cuestión, ¿no? 1905 también plantea una serie de debates en la socialdemocracia internacional. Si bien, por un lado, Trotsky en Balance y Perspectivas, ¿no? Plantea, ya esboza esta perspectiva de revolución permanente para Rusia, habla también del rol de los soviets. Por otro lado, Rosa Luxemburg, que también participa en la revolución de 1905 en la Polonia rusa, ella es polaca, luego residirá en Alemania, ¿no? Plantea también que 1905 apunta a la gran hipótesis estratégica para los países capitalistas desarrollados, que es la huelga general revolucionaria, ¿no? Como hipótesis de toma del poder, ¿no? Y esto plantea un debate en la socialdemocracia internacional y hay que pensar también que las rutinas socialdemócratas y el peso del gradualismo, digamos, de inspiración del SPD alemán, ¿no? En parte tenían que ver también con el balance de la derrota de la Comuna de París, ¿no? Es decir, que las tendencias más acomodaticias de la socialdemocracia en parte tenían que ver con cuidado con las aventuras, vamos a mantenernos en la vieja probada táctica de la acumulación de reformas y de conquistas parciales, no vayamos a caer en aventuras, ¿no? Luego, también hay que decir una cosa, la consumación de la victoria en Rusia 12 años más tarde estará precedida por dos rectificaciones, ¿no? Lo digo porque, en primer lugar, Lenin en las tesis de abril rectifica su orientación programática tradicional, en base a 4 puntos, ¿no? En primer lugar, todo el poder de los soviets, ¿no? Ningún apoyo al gobierno provisional. Pasa de la dictadura democrática de obreros y campesinos a la dictadura del proletariado apoyado en una alianza con el campesinado, que es la perspectiva en realidad de Trotsky. Rusia como eslabón débil de la cadena imperialista y como primer acto de la Revolución Mundial, y Rusia como prólogo de la Revolución Mundial y perspectiva de transformar la guerra imperialista en sendas guerras revolucionarias o guerras civiles en los países contendientes, ¿no? Es decir, que aquí hay una rectificación implícita y un acercamiento implícito a las posiciones de Trotsky, y por otro lado, Trotsky, que se había caracterizado por la incomprensión de la teoría leninista de la organización en las claves que explicaba Julia el otro día, explícitamente abrazará la posición de Lenin, siendo consciente de que, como veremos después, los soviets plantean la cuestión de una nueva representación de la clase obrera y como embrión de un Estado obrero, pero no resuelven en sí mismos el problema de la construcción de una dirección política revolucionaria, algo que la existencia de un partido revolucionario bien delimitado como el partido bolchevique de Lenin sí que permitirá, y será esto lo que planteará la ecuación triunfante de octubre, es decir, es confluencia de soviets más partido revolucionario y partido bolchevique, ¿no? Es decir, que esta confluencia estratégica y programática será la base de lo que será la Internacional Comunista en sus 4 primeros congresos y su perspectiva de revolución mundial que se planteará desde entonces, ¿no? Y de hecho, y aquí quizás tenga alguna polémica con algún amigo aquí presente, esta dinámica de revolución mundial o de revolución permanente, en la práctica, en los hechos,
se ha dado en prácticamente todas las revoluciones triunfantes del siglo XX, en particular por el hecho de que se han dado en países poco desarrollados, coloniales, semicoloniales, digamos, ¿no? Donde se ha dado este engarce entre tareas democráticas y tareas ya socialistas, ¿no? Segundo punto, mucho más rápido, la cuestión de la autoorganización, ¿no? Como decía antes, la cuestión de los soviets, ¿no? Como embrión de un Estado obrero. A ver, para Trotsky, quien no solamente teorizó, sino que estuvo a la cabeza del principal soviet de Rusia, ¿no? En San Petersburgo y posteriormente Petrogrado, que es la misma ciudad pero con el cambio de nombre, en 1905 y 1917 respectivamente, ¿no? Se ha elegido en parte por sus dotes, ¿no? De dirigente y demás, pero la importancia es que él plantea que justamente por el peso y el carácter, digamos, disruptivo y masivo de esta tendencia a la autoorganización soviética en Rusia, que se ha entrado en la época, digamos, una época de actualidad de la revolución, en el sentido que dirá Lukács posteriormente, ¿no? Hablando sobre Lenin, ¿no? Es decir, que será un síntoma de haber entrado en una época de actualidad de la revolución donde, a pesar de las dinámicas desiguales y combinadas de conciencia, autoorganización, radicalismo de la clase obrera, globalmente el mundo sí estará, digamos, maduro para la transición al socialismo, si bien Rusia aisladamente no reunirá estas condiciones, ¿no? En este sentido, Trotsky interpretará a los soviets como la cristalización de la autoactividad del proletariado, lo verá como una nueva forma de representación política y como embrión del Estado obrero, ¿no? Y resolverá a sus ojos, al menos en el balance de 1905, la necesidad de la unificación de todas las familias de la socialdemocracia rusa. Él será conciliador, ¿no? En todas las batallas internas justamente por no entender este elemento. Y en esta época rechazará la teoría del partido de Lenin, tildándola de sustitucionista, etc., ¿no? Es decir, que él tendrá una idea del partido en esta época más parecida a la de Rosa Luxemburg, que no es espontaneísta en el sentido vulgar en que se ha vendido, sino que es mucho más complejo, pero no voy a entrar a fondo, ¿no? Ahora bien, Lenin, ¿qué dice? Los soviets quizás puedan resolver el problema de una nueva representación política de la clase obrera en un proceso revolucionario, volcánico, ¿no? Pero no la batalla por la dirección. De ahí que se necesita al mismo tiempo un partido delimitado para hacer la revolución, un partido estratega. Luego también dirá, la huelga general revolucionaria plantea el problema del poder, pero no lo resuelve. Y aquí también rebate la ingenuidad de Rosa Luxemburg, ¿no? Rosa Luxemburg tendrá la gran genialidad de ser la primera dirigente de la socialdemocracia mundial que tomará conciencia de que los aparatos, la burocracia generada por el propio movimiento político sindical de la clase obrera puede ser un aparato hostil y contrarrevolucionario en un momento de ascenso revolucionario. Es la primera que lo intuye, de ahí sus polémicas en la socialdemocracia alemana, pero ella también cae en el error de interpretar la visión del partido de Lenin como cómplice de esta lógica sustitucionista burocrática en el movimiento obrero. Y pensará que esos obstáculos, con el ascenso espontáneo de la lucha de masas del proletariado, podrá ser barrido, sin más, en un proceso revolucionario. Este error le costará la vida, en 1919. El otro error de Trotsky, de haber entrado muy tarde en el partido de Lenin y de haber entendido muy tardíamente el papel del partido revolucionario en la concepción de Lenin, también le llevará a una posición muy difícil en la batalla contra el estalinismo, porque siempre aparecerá como un advenedizo que no es un bolchevique a la primera hora, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto, quizás no tan directamente, pero también le costará la vida, ¿no? Por esto estudiad y no os equivoquéis. Entonces, el otro elemento, decía, esta dinámica de la autoorganización que se expresa en los soviets es una cosa universal, es decir, en todo proceso revolucionario, tenderá a generalizar Trotsky, hay dinámicas de autoorganización, él dirá, digamos, instintivas, ¿no?, de la clase obrera en este contexto, en procesos huelguísticos sostenidos, radicalizados,
dinámicas de politización, participación popular, etcétera, tienden a cristalizar formas de autoorganización y de representación política del movimiento proletario, digamos, o popular, que si a condición de que consigan centralizarse políticamente, que este es un dato que no es secundario, es decir, a condición de poder centralizarse en alguna especie de estructura centralizada, pueden plantear un nivel de antagonismo insostenible a largo plazo con las instituciones existentes del Estado burgués, ¿no? Esta es la otra idea fundamental. Y dirá, esto se puede dar bajo muchas formas en distintos países según las tradiciones y las especificidades del movimiento obrero de cada país, y efectivamente, si vemos los procesos revolucionarios del siglo XX, veremos cosas que se llaman consejos obreros, consejos de soldados, soviets, comités de shop stewards en Gran Bretaña, los países británicos, en Gran Bretaña, sí, juntas revolucionarias, cordones industriales, comités antifascistas, comités de acción, comandos comunales, etc. Es decir, esto podrá adoptar muchas formas, pero son organismos generados a partir del ascenso de la lucha que plantean un antagonismo con las instituciones y que plantean una situación en determinados contextos de doble poder que puede dilatarse en un periodo determinado, pero que tarde o temprano, cuando dos legitimidades opuestas se enfrentan, lo que zanja es la fuerza. Lo que zanja es la fuerza, como se dará en Rusia, a pesar de que en ningún otro proceso revolucionario del siglo XX ha habido una modalidad tan clara de dualidad de poderes como en el caso soviético, ¿no? Y de ahí también uno de los elementos de autocrítica en nuestra tradición, que también hemos tendido a fetichizar un poco el modelo de la Revolución de Octubre y exportarlo un poco mecánicamente también a Occidente, ¿no? Tercer bloque. Vamos a hacer una cosa un poco más relajada, ¿no? Técnica, arte y cultura. Bueno, no tanto, hay un aspecto militar al final. Sobre el tema técnico, aquí simplemente tres cosas, ¿no? Trotsky, aparte de dirigir revoluciones, construir internacionales, construir partido, hacer teorías magníficas, era capaz de ponerse a dirigir, igual que hizo el Che, ¿no? A dirigir tareas económicas, planificación, estudiando y poniéndose al día muy rápidamente, ¿no? Hay que decir una cosa, luego podemos volver un poco en la cuestión del estalinismo, ¿no? Pero a nivel económico Trotsky tuvo intuiciones muy brillantes, ¿no? Se mantuvo en la tradición, digamos, de Marx y demás, ¿no? Creo, a mi juicio, al contrario de un mito que se ha creado a posteriori, ¿no? Que Trotsky tuvo intuiciones muy brillantes sobre los problemas económicos de la construcción del socialismo, ¿no? Fue consciente, antes que muchos, de los peligros del comunismo de guerra y la necesidad de aflojar esa dinámica, la necesidad también de corregir los efectos de la NEP en la Unión Soviética en los años 20, y también el máximo crítico de la colectivización forzosa y la industrialización forzada en la Unión Soviética, que a veces demagógicamente se atribuye a Trotsky, que en realidad lo que proponía la oposición de izquierdas tiene bastante poco que ver con lo que efectivamente se hizo a partir de las colectivizaciones forzosas, los planes quinquenales de Stalin, ¿no? Luego, yo creo que ya en los años 20 fue consciente de que uno de los motivos más potentes desde el punto de vista material de la necesidad de extender la revolución a nivel internacional era el hecho de que la Unión Soviética estaba totalmente aislado desde el punto de vista económico y que a largo plazo la productividad del trabajo de un país, digamos, postcapitalista, si no se desarrolla en un marco de aislamiento capitalista, está condenado a desaparecer a largo plazo, ¿no? Debido a la potencia, digamos, de la División Internacional del Trabajo capitalista. Esto lo desarrolla un artículo del año 22, si no me equivoco, se llama La curva de desarrollo capitalista, ¿no? Que ya profetiza esto con varias décadas de antelación, ¿no? Bueno, volveré sobre el tema de la economía en el tema stalinista, ¿no? Luego, temas de cultura, ¿no? Solo apuntes, ¿no? Apuntes para que os pique, yo creo, el interés, ¿no? Yo creo que con Gramsci, Trotsky es de los dirigentes revolucionarios del siglo XX con más
sensibilidad cultural, con mucha diferencia, y con más nivel cultural, sentido más amplio del término, ¿no? Tendrá reflexiones exquisitas sobre el papel de los intelectuales en la lucha de clases, la inteligencia, movimiento estudiantil, cosas muy, muy ricas. Todo esto está recogido en 2 volúmenes sobre alticultura, literatura de revolución. Por ejemplo, en su momento, Ruedo Ibérico hizo 2 volúmenes en que está absolutamente todo, y es fascinante, ¿no? Hizo una crítica, por ejemplo, en los años 20, ¿no?, al obrerismo cultural, ¿no?, lo del prolecult y demás, ¿no?, donde criticó la idea de una cultura proletaria en la construcción del socialismo, ¿no? Dijo, la cultura tiene que ser socialista porque queremos una sociedad sin clases, ¿no? La cultura proletaria no tiene sentido en un proceso de construcción socialista, ¿no? Luego, por ejemplo, yo creo que planteó muy bien la dialéctica en el terreno cultural para la clase obrera de que solo puede haber superación de la cultura burguesa si se es capaz de asimilarla primero. Lo digo porque aquí hay una crítica a esto que diría Montalbán muchos años más tarde, de que a veces la contracultura es incultura. Cuidado, no caigamos en esto. Es decir, para superar una cosa, primero hay que verla asimilado, ¿no? Esto también incluso en el marxismo, porque hay muchos asimiladores profesionales de los que no se acuerda nadie al cabo de unos pocos años, ¿no? Y luego otras cosas interesantísimas, ¿no?, sobre la vida cotidiana, una sensibilidad con Lenin sobre la cuestión feminista, son los máximos valedores de la Kollontai, la Zetkin, etc. No quiero decir que fueran particularmente avanzados, pero sí que entendieron la vertiente estratégica de la emancipación de la mujer para la construcción del socialismo dentro del contexto de su época, lógicamente, ¿no?, más que la media del partido, ¿no?, y la internacional, ¿no? Por ejemplo, luego está en los años 30, lógicamente, la condena del mal llamado realismo socialista, ¿no?, digamos, una especie de catecismo de Estado funcionarial, ¿no?, que daba unos patrones para el arte y demás, ¿no? Trotsky era un gran crítico literario, grandísimo crítico literario, exquisito, gran escritor. Y luego creo, y permitidme la primera de las 2 únicas citas que voy a hacer hoy, solo una es de Trotsky, por cierto, donde habla de lo que él entiende que tiene que ser la humanidad en el socialismo, ¿no?, una reflexión escrita en 1924. Dice, es tan difícil predecir cuáles serán los límites del dominio a sí mismo que es capaz de alcanzar el hombre futuro. Puntos suspensivos, la construcción social y la autoeducación psicofísica serán 2 aspectos paralelos de un único proceso. Todas las artes, la literatura, el teatro, la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, darán a este proceso una forma sublime. Más exactamente, la forma que revestirá el proceso de edificación cultural y de autoeducación del hombre comunista desarrollará al máximo los elementos vitales del arte contemporáneo. El hombre será incomparablemente más fuerte, más sabio y más complejo. El hombre normal se elevará a las alturas de un Aristóteles, un Goethe o un Marx. Y sobre estas cumbres se elevarán otras nuevas. Motivo de más para vivir y para dar la vida, ¿no? Entonces, pasamos a otros apuntes de este cajón desastre, ¿no? El debate militar, una cosa un poco más áspera, ¿no? Fue un genio militar, pero fue un genio sobre todo militar porque fue un genio político. Y entendió, con Clausewitz, que todo lo político tiene una dimensión militar y todo lo militar tiene una dimensión política. Y aquí con el Che o con Mao, hasta cierto punto, fueron los dirigentes revolucionarios que más brillantes en el plano de la cuestión militar, ¿no? Él tuvo un debate muy fuerte contra las posiciones voluntaristas en los debates de la construcción del Ejército Rojo sobre el voluntarismo de gente como Tuchachevsky, etcétera, otros que concebían la concepción militar, también una visión obrerista un poco populista, ¿no?, de que es la ofensiva permanente, el voluntarismo, como mera fuente, digamos, para la victoria, ¿no? Él dirá que efectivamente la politización y la conciencia política es vital para ganar un conflicto armado, pero al mismo tiempo la política siempre tiene que imponerse, ¿no? Y también en el terreno militar la combinación de tácticas con una visión estratégica conjunto es absolutamente vital, ¿no? Otro elemento fundamental a nivel militar, ¿no? Lo digo porque para ser revolucionario hay que tener claro que no se puede cambiar las cosas sin romper un plato. Y a veces la gente es de un fatalismo tremendo cuando hablamos de temas de violencia. Por cierto, todas las revoluciones triunfantes del siglo XX se han hecho con medios militares a priori totalmente desfavorables contra el enemigo. Y si se ha ganado es por motivos políticos, de audacia político-militar, no exclusivamente técnica.
Es decir, que yo creo que esto es un tema no menor. Yo creo que hay que evitar el fatalismo en este terreno. Luego, las reflexiones éticas, ¿no? Es decir, efectivamente, los medios condicionan los fines, ¿no? Que es un tema fundamental, ¿no? Pero creo que en la lógica de Trotsky, quien quiera los fines debe querer también los medios. Esto es un poco brutal, pero Trotsky, y creo que mucha otra gente, no está en política para ser testimoniales, sino para ganar. Evidentemente, nosotros tenemos una concepción algo distinta de lo que es ganar en política, pero bueno, hay que plantearse estos temas, ¿no? Y finalmente, la cuestión de la politización en la lucha armada es fundamental, y también el peso de la vanguardia revolucionaria dentro de la lucha armada. Por ejemplo, tiene escritos interesantísimos sobre la Guerra Civil Española. Por ejemplo, en particular, para mí, uno de los mejores textos que tiene de balance de la derrota de la guerra y la revolución aquí es una cosa que se llama Clase, Partido y Dirección, donde hace un balance de la derrota que me parece absolutamente fascinante desde el punto de vista político, estratégico, militar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, voy terminando. Llevo casi 2 tercios, que nadie se escandalice demasiado. Frente único y lucha contra el fascismo. Frente único, insisto, evidentemente no es patrimonio, la teoría de la política del Frente Único no es patrimonio exclusivo de Trotsky, participa otra gente, pero muchos escritos de Trotsky son vitales a este nivel. Aquí, 2 incisos propagandísticos. Uno, obligatorios, 2 textos de combate que están en la librería. Uno de Sabadó, que se llama Elementos centrales de estrategia revolucionaria en los países capitalistas desarrollados. El título es muy largo, el folleto no tanto, es obligatorio. Luego, otra cosa de Moro, reciente, texto inédito, editamos hace poco, que es los debates sobre el Frente Único en la Internacional Comunista, que es un texto fascinante como todo lo poco, por desgracia, que escribió Moro, ¿no? Donde esto se va a desarrollar de una forma rigurosa y no como una especie de apuntes cutres que voy a hacer yo ahora, ¿no? Entonces, la política del Frente Único es la política donde la Comintern rectifica su visión ultra optimista de los 2 primeros congresos, que básicamente teorizan la teoría del hundimiento de la socialdemocracia, el hundimiento del capitalismo Europa occidental, cuando se ve que en lugar de esto la gente que ha colaborado con el imperialismo, en vez de hundirse, se refuerza, a pesar de que una parte de la vanguardia ya ha roto con ellos. Pero las masas más atrasadas son las que refuerzan la socialdemocracia, que globalmente sale más fuerte que antes. Y los partidos comunistas occidentales, en vez de ser partidos revolucionarios de masas, son pequeñas sectas inexpertas que cometen un montón de errores y no consiguen pesar de una forma significativa, al menos más allá de Alemania, en una primera etapa, ¿no? Entonces, la política de Frente Único es una estrategia específica revolucionaria para los países capitalistas desarrollados de Europa occidental, que intenta sacar un balance autocrítico de estos fracasos revolucionarios, ¿no? Entonces, política de Frente Único tiene una dimensión táctica, una dimensión estratégica. La dimensión táctica es fortalecer a los comunistas en detrimento de los reformistas. El aspecto estratégico, lograr a través de victorias palpables en un contexto defensivo, insisto en esto, defensivo, victorias palpables que eleven el nivel de conciencia, organización y politización de la clase y, por consiguiente, demuestren en la práctica, no en los discursos, en la propaganda, que los comunistas, que los revolucionarios defienden de un modo más consecuente los intereses del conjunto de la mayoría social, de la clase obrera, que los aparatos reformistas sean socialdemócratas institucionales, aparatos partidarios o aparatos sindicales, ¿no? Esta es un poco la doble vertiente, ¿no? Es decir, una vertiente táctica y una vertiente estratégica. Aquí, como decía Julia, ¿no? Es decir, la alianza con el reformismo hace que los reformistas sean aliados tácticos, enemigos estratégicos, ¿no? Y el otro elemento es que el Frente Único no es para hacer propaganda, que esta es una de las cosas más patéticas de, por desgracia, lo que es nuestra tradición política, ¿no? Por esto hay que hablar de trotskismos en plural, ¿eh? Nosotros solo somos un cierto trotskismo, que diría Bensa, ¿no? Es decir, esta idea de que el Frente Único es un rollo para denunciar en los panfletos a los reformistas cuando eres una secta incapaz de movilizar. Trotsky hablaba de un tercio, de un partido de un tercio de los 2/5, ¿no?
para realmente tener peso suficiente orgánico para poder imponer una dinámica de acción unitaria a las organizaciones reformistas, ¿no? Es decir, un partido revolucionario capaz de tener una táctica de frente único es que tiene que tener un peso orgánico suficiente como para tomar iniciativas que fuercen a la acción unitaria a los reformistas y que mantenga una libertad de crítica y de denuncia y de propaganda al mismo tiempo, efectivamente, de estos aparatos cuando capitulen, cuando traicionen, etc., ¿no? Es decir, que no es para la propaganda, es una política para la acción. Esto es muy, muy, muy importante. En nuestra familia, más adelante, pues en los años posteriores al 68, se hablará de esto de movilización, ¿cómo es? Presión, unidad, desbordamiento, o algo así, creo que es la fórmula, ¿no? Es decir, la política de Frente Único no resuelve la necesidad de una acumulación originaria de militancia, de cuadros y de tener un peso mínimo en los movimientos, ¿no? Por ejemplo, una campaña interesante, ¿no? Que, por cierto, Manolo Garí va a escribir un texto de combate sobre el tema, la campaña anti-OTAN, ¿no? Donde la izquierda revolucionaria y los movimientos sociales imponen una dinámica al PC, al que el PC se tiene que adaptar, ¿no? Y que es desbordado, ¿no? Por no hablar del PSOE y estas cosas, ¿no? Es decir, que es digamos, una de las políticas de Frente Único donde la izquierda revolucionaria del Estado español, la Liga del MC, realmente consiguió construir un movimiento de masas donde los revolucionarios ya realmente tenían una capacidad de dirección unitaria con el movimiento, pero condicionando, digamos, a los grandes aparatos, ¿no? Luego, esta idea de fondo, la base de esta política es esto, es decir, que es un principio muy leninista. Las masas no aprenden con la propaganda, no aprenden con palabras, aprenden con hechos, con experiencias, ¿eh? Y no solamente las masas, los militantes revolucionarios. A veces nosotros tenemos debates, intentamos convencernos de cosas y a veces nos convencemos solo después de experiencias. También nos pasa, ¿eh? No solamente las amplias masas, ¿no? Entonces, siempre hay una relación entre propaganda, agitación, movilización, ¿no? Propaganda son muchas ideas para poca gente, ¿no? Para una pequeña vanguardia, ¿no? La agitación son pocas ideas para una vanguardia mucho más amplia, para un movimiento más amplio, ¿no? Y la movilización realmente es como tú cambias las correlaciones de fuerzas y empoderas a las masas populares, ¿no? Y aquí es una cosa que insistirá mucho Mandel, ¿no? La acción es el nexo para modificar el factor subjetivo y el factor objetivo, ¿no? Siempre es la acción, ¿no? Y en esta concepción la unidad no es un fin en sí mismo, siempre es un medio para movilizar, ¿eh? Máxime cuando tú te estás aliando con aliados tácticos enemigos estratégicos, ¿no? Y nunca, tú cuando construyes alianzas, nunca tienes que embellecer a tus aliados, porque eso confunde a tu propia base, confunde a tu propio campo. Habría mucho que decir sobre las dos campañas electorales últimas, ¿eh? Luego, una última cosa. Los aparatos, sean de Izquierda Unida, PSOE, Podemos, lo que sea, no son reformistas por confusión o debilidad, una cosa que recordaba mucho Bensa, lo son porque defienden intereses cristalizados, intereses materiales. Es una cosa muy importante, muy, muy, muy importante. Hay que ser muy conscientes de que si tú eres leninista puedes hacer tratos con el diablo, pero no te olvides de con quién estás tratando, ¿no? Y otra cosa muy importante para las políticas de Frente Único, todas las burocracias tienen una base social de apoyo, todas. Cuidado, no solamente son burócratas muy maniobreros, muy malos y muy traidores y tramposos, no, siempre tienen apoyos en la base, ¿eh? Siempre, ¿eh? En los debates sindicales, etc., ¿no? Entonces, unos apuntes específicos sobre la evolución posterior que hará, o los matices posteriores que hará Trotsky sobre la política de Frente Único en relación con el ascenso del fascismo, ya en los años 30. Aquí el libro fundamental es La lucha contra el fascismo, ¿no? El proletariado de la revolución, este conjunto de textos que hizo Fontamara en su día, ¿no? Trotsky y el fascismo. La especificidad del fascismo, una cosa importante. Yo creo que en este punto y en el siguiente, la cuestión del estalinismo, Trotsky hace unas aportaciones al marxismo que son totalmente ineludibles, ayer como hoy, ¿no? En primer lugar, en el fascismo hay un opúsculo de Ernest Mandel que está colgado en la web, también está reeditado por Akal, brillantísimo, que resume muy bien todos estos debates, ¿no?
es un enigma, igual que fue el estalinismo en su época, ¿no? Fue muy difícil entender lo que eso representaba cuando se estaba gestando, ¿no? De ahí las derrotas tan apabullantes que todavía pesan sobre la humanidad actualmente, ¿no? Entonces, primera idea, no es una dictadura clásica. Las dictaduras clásicas intentan suprimir los sectores revolucionarios, radicales. No es el bonapartismo, donde un poder fuerte intenta estabilizar una burguesía débil en un momento de empate de fuerzas entre burguesía y proletariado y donde también acechan fuerzas contrarrevolucionarias. No es esto, el fascismo es un intento de atomización y destrucción total del conjunto de la clase obrera, y un tipo de dictadura que se apoya no en el conservadurismo, sino en una guerra civil larvada que utiliza como punta de lanza a una pequeña burguesía depauperizada, enloquecida, radicalizada ideológicamente contra el comunismo, contra el movimiento obrero, y cuya función es destruir el movimiento obrero e instaurar una dictadura, una huida hacia adelante, que ya desde el principio se plantea una aventura imperialista y un ajuste de cuentas con los imperialismos rivales. Es decir, esto es el fascismo. Lo digo porque durante muchos años está de moda banalizar el concepto y es muy peligroso, porque el día que te llega el fascismo, cuando todo lo que no te gusta es fascismo, no sabemos cómo lo vamos a llamar. Por esto hay que ser rigurosos. Por ejemplo, el texto de Miguel, que está allí en Marabunta también, que sacamos en Silone, Viejo fascismo, una nueva derecha radical, está bastante bien este respecto, ¿no? Entonces, ¿qué añade Trotsky a la política de Frente Único? Una idea que ya está presente en la Internacional Comunista después de Lenin, por ejemplo, ¿no? Que es esta idea de que, simplificando mucho, como todo lo que he dicho antes, la socialdemocracia no es nada, ahora exagerando, sin estar enganchado a la teta un poco del Estado, ¿no? Del Estado burgués democrático. Quiero decir que la motivación de fondo, a pesar del anticomunismo, de la socialdemocracia capituladora, etcétera, etcétera, la razón de fondo para enfrentarse al fascismo es que el fascismo es una amenaza a la democracia parlamentaria y las bases de apoyo material del reformismo parlamentario. Este es un punto de apoyo fundamental para imponer desde abajo y desde arriba, porque esto del Frente Único desde abajo fue una patraña de la dirección estalinista alemana que condujo a una catástrofe, ¿no? Es decir, los frentes únicos siempre son negociaciones desde arriba, siempre desde una correlación de fuerza real previa, ¿no? Es decir, esto es una idea muy importante, ¿no? Aquí está el elemento de la denuncia de la responsabilidad de la Comintern estalinizada y su orientación de tercer periodo, clase contra clase de guerra de baja intensidad contra la socialdemocracia, que es lo que abre la brecha a la catástrofe, atención, a la catástrofe histórica más grave de la historia del movimiento obrero, que es la victoria sin resistencia apenas de Hitler en Alemania contra la clase obrera más grande, mejor organizada, más culta y más politizada del mundo, y donde existía el Partido Comunista Revolucionario, hasta cierto punto, bueno, estalinizado pero revolucionario, con una base revolucionaria de masas, más grande del mundo. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y este trauma histórico también acaba siendo el punto de inflexión en relación con la Comintern, luego lo veremos, ¿no? Paso rápidamente a la Unión Soviética, solo me quedan 2 puntos, muy rápidamente. La lucha contra el estalinismo en la Unión Soviética. El otro punto donde Trotsky es totalmente ineludible para cualquier persona que honestamente quiera plantearse estos temas, ¿no? Otro pequeño anuncio. Aquí hay varios artículos muy interesantes sobre octubre, la Revolución Rusa, etc. En particular 2, ¿no? Ben Said, Comunismo y Estalinismo, una reflexión sobre esto. Y luego el análisis de Trotsky sobre la URSS de Antoine Artaud, que es para mí un estado de la cuestión buenísimo, sobre todo el debate para caracterizar lo que era la Unión Soviética dentro del marxismo, ¿no? Bueno, cierro segundo. Es publicitario. Entonces, yo creo que es fundamental para reconstruir el comunismo. Yo creo que es muy difícil sin pasar por Trotsky de un modo u otro. Es insuficiente, pero es totalmente necesario. Otro tema. Es el análisis marxista o el intento de análisis marxista más avanzado de la época. ¿Y cuáles son las ideas centrales? En la Unión Soviética se ha destruido el capitalismo, se ha desorganizado la burguesía, se ha expropiado, pero no se ha construido el socialismo. Lo que existe allí es una cosa híbrida
dinámica, compleja, que no consigue estabilizarse, ¿no? Y podríamos decir que es postcapitalista y presocialista, si hubiera algún tipo de sentido de la historia, ¿no? Que es algo que también cuestiona Ben Said, ¿no? Entonces, el papel central de la burocracia necesitaba un análisis marxista y, por desgracia, en 1929, 30, claro, Rosa estaba muerta, Lenin estaba muerto, Gramsci estaba en la cárcel pudriéndose, con todas las limitaciones que tenía, etc. Kaliennik estaba muerto, etc. ¿Qué quiero decir con esto? La única gran figura del marxismo clásico del siglo XX que quedaba con capacidad de enfrentar este elemento fue esta tarea tan ingrata fue Trotsky, ¿no? Yo creo que en parte esto lo explica la situación, ¿no? Entonces, ¿qué ve Trotsky? Lo que pasa en la Unión Soviética es que una nueva casta burocrática, digamos, ha expropiado políticamente a la clase obrera de la dirección política efectiva del proceso revolucionario. Esto tiene una explicación desde el punto de vista de Trotsky, digamos, sociológica, el atraso, la carestía, etc., y también una explicación política, ahogo de las libertades, dificultades para restablecer la democracia socialista o democracia soviética, aniquilamiento de la vanguardia revolucionaria en la guerra civil, toda una serie de factores políticos y también errores que de una forma u otra cometieron los propios dirigentes revolucionarios, Lenin y Trotsky incluidos, por supuesto, en el periodo sobre todo posterior o inmediatamente posterior a la guerra civil, ¿no? En los años 19-20, que podríamos decir que es la época negra, sobre todo de Trotsky más que de Lenin, también de Lenin, pero yo creo que es donde los dirigentes revolucionarios cometieron más errores de apreciación y cometieron errores bastante irreversibles que aceleraron la burocratización y la limitación de la democracia en ese contexto, ¿no? Errores que lógicamente pagarán, sobre todo Trotsky y los trotskistas, muy amargamente, ¿no? Y no solo, ¿no? Entonces, el rol de la burocracia es conservadora. Todas las burocracias que segrega el movimiento obrero, y en parte el Estado obrero no deja de ser un Estado en buena medida procedente de cuadros obreros, tiene un rol conservador, que tiende a posiciones conservadoras y contrarrevolucionarias. Él dirá que es una casta hasta el final de su vida, no una clase. Es decir, una casta en la medida en que no consigue estabilizarse y perpetuarse por la herencia, básicamente, ¿no? En la medida en que la burocracia tendrá privilegios conquistados a través de su monopolio del poder político del Estado, no por una condición social previa, como sucede con la burguesía, que es hereditaria, ¿no? Es decir, y es uno de los privilegios gestionados colectivamente, como casta, a través del Estado, ¿eh? Y no podrá estabilizarse como nueva clase si no es a través de una restauración capitalista, que es una de las hipótesis que ya alumbra Trotsky en la revolución traicionada, ¿no? Luego, la otra gran lección, el pluralismo político, y la otra gran lección general del siglo, ¿no? No se puede construir el socialismo sin democracia y pluralismo, y no se puede ejercer la democracia sin socialismo e igualdad social, que es la otra cara de la crítica, ¿no? Pero el pluripartidismo, ¿no? Él dirá, bueno, esto es un régimen, digamos, dirá, bueno, hasta cierto punto bonapartismo burocrático, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero que puede ser sustituido por una democracia obrera, ¿no? Pero esto, el desenlace final de lo que acabe sucediendo en la Unión Soviética se va a decidir en la arena de la Revolución Mundial. Es decir, si hay avances en la Revolución Mundial, esto va a desestabilizar la burocracia soviética, va a repolitizar a la clase obrera soviética y va a sentar las bases para un nuevo avance de la democratización, la democracia socialista, y hablará del concepto de revolución política. Es decir, aquí las bases sociales, dirá, de la dictadura proletariada, el socialismo, todavía se mantienen, las conquistas sociales de octubre se mantienen hasta cierto punto, pero hay que hacer una revolución política para destronar a esta burocracia privilegiada de su monopolio del poder político en la Unión Soviética. Hablará de revolución política. Esto es problemático, lo dice Artús. ¿Hasta qué punto una revolución es política sin ser al mismo tiempo social? Esto es problemático, ¿no? Pero en cualquier caso, lo de la fórmula, ¿no? Estado obrero degenerado, tendrá ya problemas en esa época, pero, y esto es una fuente de discrepancias y de peleas en la tradición trotskista o comunista antiestalinista posterior a la guerra, es la caracterización de la Unión Soviética en base a los escritos de Trotsky,
ya chirriará muchísimo más después de la Segunda Guerra Mundial, donde el poder de la burocracia saldrá muy reforzado con la victoria en la Guerra Mundial, ¿no? Y realmente, hoy dicen muchos autores que ya era una protoclase, que es la formulación que habla Artús, ¿no? Después de la guerra ya el nivel de cristalización de la burocracia ya es casi de protoclase, más que exclusivamente de casta, ¿no? Entonces, la última parte, de verdad. Todavía relacionado con esto. El terror del estalinismo, me dejaba una parte importantísima, el terror del estalinismo se impondrá tras una de las batallas políticas más dramáticas del siglo XX, muy poco conocida para los comunistas todavía hoy en día, para el pueblo de izquierdas, ¿no? Una de las batallas más dramáticas. Y el primer paso fue la destrucción del Partido Bolchevique, el Partido Comunista de la Unión Soviética, es el primer víctima del estalinismo. Lógicamente, la oposición de izquierdas, que será el sector más politizado y menos trepa, por cierto. Si alguien se pone a leer El Partido Bolchevique de Brouet, que es un libro que tenemos que reeditar en siglo N bastante rápido, veréis que hay elementos de burocratización del Partido Bolchevique con la leva Lenin que hace Stalin, abrir a trepas burócratas y arribistas que realmente nos recuerdan procesos mucho más cercanos y mucho más inmediatos aquí, pero hasta niveles aterradores. En fin, el drama, claro, sabéis, el momento más dramático de la contrarrevolución burocrática en la Unión Soviética coincide con nuestra guerra y nuestra revolución. Y en parte nosotros somos víctimas indirectas de este proceso, ¿no? Es decir, los procesos en Moscú se trasladaron luego a Barcelona. El Partido Bolchevique no fue la única víctima, cosas como el PUM, la CNT y demás también lo fueron, en cierto modo. Y esta larga mano de la contrarrevolución estalinista llega hasta el asesinato, esto es una de las cosas más vergonzosas dichas en boca de un catalán, de Trotsky por Ramón Mercader, ¿no? Ex vecino mío, porque vivía cerca de mi casa, cuya familia, el otro día me decía este Juanillo, que eran de origen cántabros, la madre, ¿no? La Caridad Mercader era de origen cántabro. Bueno, y la ideología antitrotskista viene a ser para el estalinismo lo que el anticatalanismo para el españolismo, es decir, tú pones, digamos, el detector de españolismo cuando empiezas a oír chistes despectivos contra los catalanes y tú pones el detector de stalinismo cuando empiezas a oír chistes sobre troscos, ¿no? Es decir, que la ideología del antitrotskismo viene a ser la cristalización en negativo de la ideología stalinista y los resabios estalinistas también se pueden medir con este detector, ¿no? Luego, la otra gran tragedia, una cosa tan irrepetible como el propio Partido Bolchevique es la Internacional Comunista de los primeros años. Habría que traducir, por cierto, también la historia de la Internacional Comunista de Brouet, que es un monumento impresionante, ¿no? Una última cosa, de verdad, que paso al último epígrafe, que es la Guardia Internacional, como podría ser de otro modo, ¿no? Yo creo que tardaremos tiempo en reconocer, reparar y resarcir, es la expresión que se utiliza, ¿no?, por las víctimas del franquismo, ¿no?, a las víctimas del estalinismo, no solamente antiestalinistas, también estalinistas. Hay víctimas antiestalinistas conscientes y víctimas estalinistas del estalinismo también, ¿eh? Es decir, es un drama terrorífico que afectó a propios extraños, ¿no? Yo creo que aquí el papel heroico de la oposición de izquierdas en la Unión Soviética es una cosa bíblica. Tenéis que leer, ningún comunista puede ser ajeno a emocionarse leyendo Comunistas contra Stalin de Pierre Brouet, que es un relato de la oposición de izquierdas en la Unión Soviética. Estamos hablando de la exterminación de decenas de miles de militantes trotskistas soviéticos que sabían, que resistían, que no cederían a las acusaciones falsas de los procesos y que iban a ser sacrificados físicamente, pero lo hacían en nombre del internacionalismo revolucionario y para no mancillar completamente la idea del comunismo en el siglo XX. Permitidme la otra breve cita de un mítico agente soviético de la inteligencia militar soviética, el inefable Leopold Trepper, quien dijo, era un stalinista heroico, mítico, que dijo, este fue el que infiltró el Estado Mayor de Hitler cuando estaba ocupando toda Europa, que le mandó toda la información a Stalin de que los nazis iban a invadir la Unión Soviética y al que Stalin, por cierto, ignoró completamente
y la incompetencia burocrática de los jefes del servicio de inteligencia soviético llevó a que su Orquesta Roja, que era su red de espionaje en Europa Occidental, acabara semiliquidada por los nazis, ¿no? ¿Qué dijo el tipo? ¿Quién protestó entonces? Hablando del estalinismo. ¿Quién se levantó entonces y arrojó su repugnancia? Ese honor deberían reivindicarlo solo los trotskistas. Habla un estalinista, ex-estalinista. Al igual que su líder, lucharon de un modo inquebrantable contra el estalinismo. Los únicos. Ellos no se levantaron. Sabían, está hablando de los procesos, sabían entonces que su confesión no servía ni al partido ni al socialismo. Y dice Bensa, comentando esta cita a posteriori, dice, de octubre del 36 a marzo del 37, está hablando de los presos, en los campos de exterminio, bueno, sí, de exterminio estalinistas. Organizaron el campo de Virkuta una huelga de hambre de 132 días, todos eran conscientes de cómo acabarían, por la limitación a 8 horas de la jornada de trabajo, la supresión de las raciones por rendimiento, la separación de los deportados políticos, los presos comunes y la autoorganización de los reclusos. Para resistir a esa maquinaria totalitaria hacía falta no solamente la fuerza de carácter, sino una comprensión profunda de ese momento ilógico de la historia de la humanidad y una convicción política a toda prueba. En fin, la última cosa que enlaza muy bien con esto. El último combate de Trotsky, que es lo que dice Ben Said en este otro libro, también totalmente obligatorio, si no queréis, perdón, amigo. Que es, para Trotsky, la tarea más importante de su vida, sin ninguna duda, ¿no? Que es que toda esta experiencia, ¿no?, del comunismo clásico, del marxismo revolucionario histórico, no puede acabar mancillada por la catástrofe política y moral del stalinismo y, por tanto, se tiene que construir una especie de bote salvavidas en un contexto en que Europa está sufriendo la peor catástrofe de la historia de la humanidad, ¿no?, donde el stalinismo y fascismo están arrasando con todo el movimiento obrero europeo físicamente y donde es evidente, ya desde 1933, desde abril de 1933, que la humanidad se encamina después de 20 años de la Primera Guerra Mundial hacia una guerra mundial que va a ser absolutamente devastadora, que va a poner en peligro la supervivencia de la especie, ¿no? Es decir, ante todo esto hay que construir una balsa de rescate, ¿no?, a toda prisa, con los comunistas, los únicos comunistas que han entendido lo que está pasando realmente en la Unión Soviética. Y aquí Trotsky manifiesta una cosa fundamental, una comprensión tan tardía, diría, profunda, pero podríamos decir que exasperada, de la teoría leninista de la organización. Es decir, aquí Trotsky, la obra más importante de la vida de Trotsky, la construcción de la Cuarta Internacional, es el aprendizaje más leninista de Trotsky, curiosamente, ¿no? Es decir, aquí hay una idea que está muy bien, ¿no? Es decir, Lenin dirá, no hay auténtico movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria. Trotsky dirá que el programa es la acumulación originaria de una organización revolucionaria. Es decir, sin programa no somos nada. Y esto es un tema fundamental. Sin programa, no educas a nadie, sin programa no hay relevo generacional, sin programa no hay continuidad organizativa y las ideas no viven en los libros, viven en la práctica, pero sin organización no hay ni práctica, ni libros, ni reflexión, ni relevo, ¿no? Esto es un tema fundamental, ¿no? Aquí este leninismo exacerbado por el contexto, este Trotsky es un Trotsky bastante insoportable en las relaciones con sus camaradas en general, porque tiene un nivel de clarividencia absoluto de cuál es el horizonte al que evitablemente, mejor dicho, estamos abocados. La derrota de la Revolución Española es la última advertencia, como escribirá en un artículo, y es el Trotsky, digamos, un Trotsky excomulgador y que demuestra malos métodos de dirección que en parte nos han contaminado nuestra corriente hasta la actualidad, y este estilo exacerbado, un poco iluminado y tal, también ha contaminado nuestras filas, generando muchos problemas, ¿no? Sobre todo cuando la gente que lo practica no tiene la talla política e intelectual de Trotsky, a pesar de que se crean que son su reencarnación en la Tierra, ¿no? Entonces, en este contexto, voy a ir muy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿verdad?
pasará, hay como 3 etapas que están perfectamente explicadas en el libro de Bensa, ¿no? La etapa de oposición comunista, de rectificación de la internacional, de combate interno por cambiar la línea, del 26 al 33, punto de inflexión, la catástrofe de Alemania, dice, el proletariado alemán se levantará, el Partido Comunista Alemán nunca más, y bueno, con matices hasta cierto punto es verdad. Luego está la preparación de la ruptura a partir del 33 en adelante, que se consume en el 38, que es cuando ya abiertamente se proclama la Cuarta Internacional. Esta etapa es una etapa en la que demuestra una capacidad de giros tácticos de construcción del partido muy, muy interesante, que es recomendable estudiar. Hay también un cuaderno de Ámsterdam que podríamos publicar, que es Los años de formación de la Cuarta Internacional de Bensa, donde analiza muy en profundidad estos giros. Si no se estudia bien, con cuidado, parece que Trotsky está enloquecido, no. Está intentando aprovechar cualquier giro en la situación para ir ganando sectores de cuadros que van tomando conciencia política en distintos sectores del movimiento obrero. Demuestra una enorme flexibilidad táctil y una visión pluralista del movimiento obrero. Y muy rica de los procesos de formación de conciencia y de diferenciación en los partidos obreros, ¿no? Hay una etapa de debates con el Buró de Londres que agrupaba sectores comunistas críticos o sectores ex-socialdemócratas radicalizados. Luego está el giro francés, donde plantea aprovechar la radicalización en la socialdemocracia posterior a la catástrofe alemana, sobre todo se da en Francia, también España, Bélgica y sobre todo Estados Unidos. Allí nuestra corriente dentro de la socialdemocracia tendrá un peso importante. Aquí quizás Dick podía profundizar un poco más el tema este de lo que será el Socialist Workers norteamericano, y también la hipótesis de un partido, de construir donde no hay grandes partidos de masas de representación obrera en países donde hay populismos burgueses más o menos de izquierdas, intentar reconstruir un partido de masas obrero apoyándose en la fuerza de los sindicatos, ¿no? Que es la hipótesis de lo que luego cristalizaría en el PT brasileño, donde ya sabéis que la Cuarta tendrá un papel fundamental en su construcción y, por desgracia, hasta cierto punto en su degeneración, ¿no? Por cierto, va a salir un texto de combates también de balance autocrítico sobre esta historia, ¿no? Pero bueno, no se puede medir todo por los desenlaces finales, también hay que ver en lo que estaba en juego, ¿no? Es decir, y la última parte, que a partir del 38, la construcción de la Cuarta Internacional, donde ya lo que hay que hacer es preparar a la Internacional para la guerra inminente. Y aquí hay una cosa, voy terminando, de verdad, que es muy, muy interesante. Trotsky es perfectamente consciente que con equipos de pocos centenares de militantes en varios países, quizás en el mejor de los casos algún millar, caso de la Unión Soviética es dramático, porque realmente la base de masas del trotskismo soviético, estamos hablando de más de 30.000 militantes. Claro, la llegada al poder de Hitler en Alemania también desarticula el movimiento por la Cuarta Internacional, porque el centro internacional estaba en Berlín, y esto desarticula políticamente y organizativamente a la Internacional, pero Trotsky funciona con una analogía. Dice, cuando estuvimos en Kiental, ¿cómo se llama el otro? Zimmerwald, Kiental, tal, éramos un puñado de comunistas, socialdemócratas internacionalistas, revolucionarios. Ahora somos unos pocos centenares de comunistas antiestalinistas, pero quizás la catástrofe inminente de la guerra pueda generar una dinámica si la guerra desbanca el estalinismo, que no era en absoluto descartable, de hecho fue de muy poco que acabara fatal, que se desmoronara la Unión Soviética con la invasión nazi, porque está totalmente profetizado, ¿no?, que la primera víctima de la victoria de Hitler va a ser la Unión Soviética. Aquí no hay ninguna duda en Trotsky. Por cierto, algunos estalinistas más o menos lúcidos leían a Trotsky en privado, ¿no?, como Aznar habla catalán, cuando había problemas en la Unión Soviética. Esto en privado se decía, oye, ¿qué dice Trotsky?, ¿no? Lógicamente eran conscientes del nivel de lucidez de unos y de otros, ¿no? Es decir, él hacía la analogía, si se hunde el estalinismo y hay una dinámica revolucionaria posterior a la guerra, como la hubo tras la Primera Guerra Mundial, no es absurdo que en una época donde el grueso de la clase obrera, a pesar de sus direcciones, sigue teniendo en su cabeza la perspectiva revolucionaria, a pesar de enormes y terribles derrotas, como la de España, Alemania, etcétera, no es descartable que una pequeña corriente revolucionaria de cuadros forjados en la época heroica puedan erigirse como dirección revolucionaria alternativa a las direcciones reformistas en un contexto caótico revolucionario que podía suceder en una guerra mundial. Bueno, después de la guerra mundial viene la revolución china, la revolución yugoslava,
la revolución ahogada en Grecia, revolución congelada en Francia e Italia hasta cierto punto. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería. El problema es que el prestigio, es decir, en lugar de ser hundido el prestigio de la Unión Soviética, es reforzado por la victoria. Es decir, y esto, claro, es otro tema que en la memoria del pueblo comunista de izquierdas, claro, la mitología, ¿no? Ganamos por el camarada Stalin, ¿no? Ganamos a pesar del camarada Stalin. Sabéis que Stalin liquidó 30.000 cuadros del ejército soviético porque la inteligencia militar de Hitler le convenció de que eran todos trotskistas, un año y pico antes de la invasión, un año y medio antes de la invasión de la Unión Soviética. Cuesta poco imaginar por qué se desmoronó tan rápido el ejército rojo al principio de la guerra. Es decir, esta hipótesis en buena medida explica que la Guardia Internacional nunca diera ese salto esperado tras la guerra. Y solo una pequeña cosa. Dejo conscientemente para el debate todos los aspectos críticos, negativos, polémicos, los errores, sin duda, importantes de Trotsky, etcétera, etcétera, ¿no? Es una educación política que necesita la gente que se acerca a nuestra corriente. Yo, por ejemplo, Tiene razón el compañero en varios temas, ¿no? Evidentemente, nuestra corriente ha caído hasta cierto punto, y esto lo dice Pierre Rousset, por ejemplo, en un artículo muy interesante que está en el libro aquel sobre el 68, ¿sabéis? El mundo pudo cambiar de base, tiene libros reflexionando sobre dos generaciones revolucionarias, donde plantea esto, ¿no? Que nosotros también caímos, en cierto modo, en la modelización de la revolución soviética, un poco como modelo, un poco para Occidente hasta cierto punto, ¿no? Y, claro, él dice, Pierre Rousset dice, por ejemplo, hay cosas muy difícilmente extrapolables fuera de la experiencia rusa, ¿no? Que es el tema del armamento del proletariado, para empezar, ¿no? Es decir, un nivel de descomposición de un ejército es muy difícilmente imaginable en otro país que no fuera un país tan atrasado como Rusia, ¿no? Y como, de hecho, no se llegó a alcanzar ni siquiera en Alemania, ¿no? o Francia, o otros sitios, ¿no? En la misma época, ¿no? Es decir, esto es un primer elemento, ¿no? Que hasta cierto punto Lenin en el izquierdismo ya lo apunta, ¿no? Es decir, bueno, cuidado, ¿no? No está aquí la facilidad con la que nos armamos no es tan evidente en otros países, ¿no? Empezando por Italia, ¿no? El aplastamiento del movimiento de los consejos obreros de Turín y compañías, porque también militarmente estaban totalmente rodeados, ¿no? Luego, eso es verdad, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que como estratega revolucionario, Trotsky a mí me gusta más que Gramsci. Gramsci me encanta. Lo que pasa es que, a ver, Trotsky hay que leerle en profundidad las cosas que dice. Está claro que cuando habla de España se le va un poco la olla, eso está claro. También porque tenía gente que le informaba, digamos, com es diu, esbiaixadament, hay un catalán por aquí, digamos, sesgadamente. Eso es un elemento. Es verdad que él también trasplantaba muy mecánicamente, hasta cierto punto, algunos aspectos de la experiencia rusa al caso español. Pasa que lo esencial de las críticas al POUM, lo esencial, en algunos aspectos son correctos. Otro tema es, que es otra de las críticas que hace Pierre Rousset, y es que tú puedes ser revolucionario y equivocarte, que es una cosa que Trotsky no contemplaba. Es verdad, con todo el cariño, pero para Trotsky era un problema ontológico. Un revolucionario no se equivoca. Y si te equivocas ya no eres revolucionario, eres un centrista. No, cuidado. No, porque el POUM, con todos sus errores, algunos gravísimos, como disolver el comité de milicias y entrar en el gobierno de la Generalitat desde el punto de vista revolucionario, tenía un margen de maniobra mucho más estrecho que el partido bolchevique en 1917, lógicamente. Y en Rusia no habían grandes sindicatos como la CNT. Y no había órganos de tipo soviético, por mucho comité que hubiera. Y al final, quien dirigía la guerra al principio eran comités que eran las direcciones de los grandes partidos y sindicatos. No había soviets en España. Cuidado. Es decir, eso vale, pero los escritos que tienen sobre Alemania son exquisiteces. Son exquisiteces los que tienen los años 20, los que tienen los años 30. En palabras del amigo Perry Anderson, los escritos sobre Alemania están a la altura de la guerra civil en Francia, las luchas de guerra civil en Francia y la guerra civil en Francia de Marx, desde el punto de vista teórico.
enriquecimiento teórico, ¿no? Es decir que luego hay otra historia, lógicamente yo no he entrado porque mañana va a hablar Manuel sobre guerra de posición, guerra de movimientos, hegemonía, etcétera, etcétera. Pero claro, evidentemente son elaboraciones teóricas de Gramsci que en buena medida convergen en lo esencial con muchos de los elementos de política de frente único que desarrolla Trotsky. Lo que pasa es que hay una incomprensión mutua, y esto está en las antinomias de Gramsci. Hay una incomprensión mutua, porque Gramsci estaba en la cárcel, estaba expulsado de facto del Partido Comunista Italiano, porque había criticado la stalinización. De hecho, manda una carta a Stalin, bueno, al Comité Central del Partido Bolchevique, que la intercepta el amigo Togliatti y vamos, se la queda, ¿no? Suerte que murió por culpa de los fascistas. Habría sido mucho más triste que hubiera muerto a manos del stalinismo, ¿no? Quiero decir con todo esto que hay elementos de convergencia de los análisis, las reflexiones, pero hay una incomprensión mutua. Gramsci nunca entiende el concepto de la revolución permanente en Trotsky. Frente único sí, la revolución permanente la asocia a la política a la ofensiva de los comunistas de izquierda alemanes y austríacos de los años 20, a los ultraizquierdistas. Una incomprensión total de lo que está diciendo Trotsky, ¿no? De hecho, ya os digo, a Gramsci le echan del Partido Comunista y le aplican el ostracismo en la cárcel muchos compañeros, ¿eh? O sea, estamos en pleno periodo, el tercer periodo, ¿no? De clase contra clase. Ahora bien, es verdad, mecanicismo, modelación, no es lo mismo los escritos sobre, cuidado, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, ¿eh? Y escritos sobre Estados Unidos, sobre México, sobre América Latina. O sea, tiene escritos políticos de análisis de coyuntura que son exquisiteces sobre países que están a miles de kilómetros de distancia, son auténticas exquisiteces de más calidad que de los dirigentes locales en muchos casos, cuidado, ¿eh? O sea, la cantidad de escritos que tiene en los años 30 es una riqueza brutal, ¿no? Ahora, es verdad que hay otro elemento. A nivel ya más orgánico de la cuarta, ¿os imagináis la cantidad de cuadros de una calidad impresionante, polacos, alemanes, austríacos, españoles, franceses que mueren en la guerra? Italianos. O sea, hay un momento que la mitad del antiguo buró político del Partido Comunista Italiano son troscos. Está Leonetti, está Ravazzoli, está Pietro Treso. Eran 3 sobre 6, ¿eh? La mitad. Estos eran trotskistas. A Pietro Treso lo matan en el maquis, pero no lo matan los nazis, lo matan los stalinistas. Cuidado. Está Marcel Ick, que es un dirigente importantísimo en la internacional en Europa, que muere a manos de los nazis. Mandel se salva de milagro, no sé si habéis visto los vídeos, las entrevistas. O sea, lo pillan 3 veces, los nazis, escapa 3 veces por dar chapas troscas a los soldados, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero vamos, es un milagro para el futuro de la humanidad que se salvara, ¿no? Es decir, tenía 99,9 posibilidades sobre 100 de morir. Se salvó de milagro. Y como él, tantísima gente sucumbe. Pues que claro, es que mueren decenas de miles en el este y mueren bastantes centenares de cuadros absolutamente fundamentales para reconstruir la internacional en la posguerra en Occidente. Cuidado, esto no lo olvidamos, ¿eh? Y luego, un ejemplo. Podemos hablar, mira, hablando de Argentina, ¿no? Y de trotskismo bárbaro, ¿no? Que decía Mandel, ¿no? ¿Por qué Argentina es un avispero de trotskismo ortodoxo y tal? En Argentina hubo un movimiento revolucionario trotskista en unas proporciones enormes en los años 60 que fue aniquilado. Y no solamente el movimiento trotskista, el movimiento popular, sindical, obrero, radical, fue aniquilado. Estamos hablando de 30.000 personas en 3 o 4 años. ¿Por qué estamos tardando tanto en reconstruir una izquierda anticapitalista en Argentina que no sean claves ultrasectarias, simplistas, dogmáticas y tal? Porque claro, esto pesa durante varias generaciones, ¿no? Estamos hablando de un nivel de represión, podríamos decir, fascista, comparable. O sea, las derrotas que hemos tenido en América Latina en los años 60, 70, 80, en algunos sitios, son comparables a las derrotas que hemos tenido en Europa en los años 30, 40. Es decir, y estas cosas pesan, tardas mucho tiempo en reconstruir. Luego hay otra historia, se puede hacer muchas caricaturas del movimiento trotskista. Es obligatorio leer este libro. Es decir, se han cometido errores, pero se han tenido aciertos importantísimos. Los años 60, de los años 60 no quedaría nada sin nosotros, prácticamente nada, más allá de algunas cosas de América Latina y Asia.
La izquierda anticapitalista europea, ¿hay alguna cosa que valga la pena, anticapitalista, antiliberal, anti lo que sea, en la que no haya gente nuestra jugando un papel determinante? Si me lo decís, me lo creo, pero no, es decir, somos muy débiles, somos muy pequeños, hemos tenido una historia atormentada, somos una corriente superviviente, con todas las cicatrices, las derrotas, las decepciones, los errores, pero existimos, y somos una corriente internacional pluralista, sin jefes carismáticos, sin fetichismos y sin seguidismos de ninguna organización. Es decir, hemos sido, durante muchos años, nuestra principal organización ha sido francesa, hemos tenido muchos dirigentes internacionales franceses, pero también españoles, latinoamericanos, mexicanos, ingleses, polacos y polacas, inglesas, francesas. Quiero decir, es un centro internacional, es enormemente débil, enormemente pequeño, sí, y el movimiento obrero, el movimiento social, el movimiento socialista, el movimiento anticapitalista a nivel mundial, ¿qué es? Guarda una proporción, es decir, en el fondo, nuestra debilidad también es la debilidad del movimiento obrero, guarda siempre una proporción, y a diferencia de otra gente, lo que nos permite hacer balance de la historia, este cierto trotskismo, pasar la página a las desilusiones que decía Daniel, es que somos capaces de explicar lo que ha pasado. Hay otra gente que es incapaz de explicarse, que es incapaz de hurgar en su propia historia. Porque claro, son cosas muy mal asumidas y muy difícilmente defendibles. Y no solo, decía Trotsky, no solo de política vive el hombre, no solo de mística viven los partidos, las corrientes. Tienes que vivir de reflexión, balance, análisis. Y hay mucha gente que no sabe explicar su pasado. Y eso explica la desorientación y la incapacidad de tomar iniciativas en el presente. Y de pasar la página y de tener el derecho a recomenzar, que decía Ben Said. Yo creo que, bueno, en fin, el aislamiento, la debilidad, genera lógicas paranoicas. Es lógico. Tú estás perseguido físicamente, es el caso. Eres minoritario. Y lógicamente el izquierdismo tiene esto, ¿no? Es decir, tú tiendes a vivir en tu universo y a encerrarte sobre el conservar un patrimonio político, ¿no? Y nuestro fetichismo programático tiene que ver con la lucha contracorriente a nivel ideológico durante tantos años, ¿no? Y eso es un problema, lógicamente. Es muy difícil encontrar un equilibrio entre conservación, apertura a las nuevas temáticas, continuidad y renovación. Pero hay que hacerlo, efectivamente. Cuidado, lo que decías en el manifiesto de la Cuarta, en el programa de transición, están bloqueadas las fuerzas productivas, tal. Cuidado. Y esto lo dice Mandel. La economía mundial, sin la guerra, sin la Segunda Guerra Mundial, no se recuperaba. No había 30 años gloriosos, ni New Deal ni hostias, ni las autopistas de Hitler. No, la autopista para la recuperación fue la destrucción más brutal y masiva de capital que ha habido en la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Si no, probablemente el pronóstico de Trotsky se habría cumplido. Cuidado, cuidado. A ver qué pasa hoy, a ver qué pasa en la crisis mundial. Ahora, decir esto, equivocarse en el 38 ante la guerra es una cosa, pero hacer como hacía Lambert en los años 60, decir que todo lo que decía Mandel es mentira, porque el programa de transición dice lo contrario, es de ser gilipollas. ¿No? Eso está claro. Pero a ver, no tenemos que caer en las caricaturas de nuestros adversarios tampoco. Evidentemente hay debates que pueden parecer absurdos hoy, pero también hay otra historia. No hay que caer en el presentismo. Es decir, si tú no entras en el contexto de la época, no entiendes nada. Visto desde hoy, hay debates que parecen absurdos, pero no eran absurdos en ese contexto. Y yo creo que este elemento, aislamiento sociológico, derrotas, ¿cuándo se pelea la gente políticamente? Cuando las cosas van mal, ¿no? Las derrotas no solamente te derrotan políticamente contra el adversario, sino que destruyen tu moral y tienden a enfrentarte. La gente cuando pasa cuentas, cuando las cosas van mal, ¿no? Es decir, que todos estos elementos explican la dispersión de la tribu, ¿no? O las tribus, ¿no? El error de Rosa, que decía compañero, es el tema de no entender que los aparatos mandan mucho. Los aparatos políticos mandan mucho y no entender que a pesar de confiar en la capacidad creativa del movimiento de masas,
la capacidad creadora de la autoorganización, del empuje revolucionario de entusiasmo en las masas, la acción espontánea tiene límites, que es como plantea Lenin la función del partido. Lenin nunca niega la importancia del movimiento de masas espontáneo. Lo que dice es que tiene límites, y esos límites se tienen que contrapesar con la acción de un partido revolucionario que da continuidad a las luchas, da orientación, que propone objetivos realistas en cada contexto, que entiende las correlaciones de fuerza, que sabe, digamos, descodificar la situación política y hacer comprensible la situación política de lo que está en juego a la gente. Es decir, es esta historia, ¿no? Es decir, grandes aparatos, y esta es otra ruptura en Lenin, que por cierto igual sale luego en el debate, ¿no? Otra ruptura de Lenin. Hay una ruptura con la traición de Kautsky. Es verdad que Lenin es kauskista y en realidad no intenta ensayar un partido diferente. Quiere aplicar en Rusia, tenía razón Julia, ¿no?, el modelo kauskiano, pero Lenin rompe con Kautsky y dice, aparte de todo lo que he dicho sobre el partido hasta ahora, con todos los matices, no solamente esto, sino que tiene que ser un partido delimitado, además, porque tiene que ser un instrumento para combatir a los aparatos contrarrevolucionarios. Es decir, es absurdo decir, el aparato este es contrarrevolucionario en una situación no revolucionaria. Bueno, no te entiende nadie, ¿no? Pero hay que ser conscientes que los aparatos cristalizados en una situación revolucionaria pueden actuar como fuerzas contrarrevolucionarias. ¿Quién mata a los espartaquistas en Berlín? Los cuerpos francos del ejército dirigidos por la socialdemocracia. Quien ordena matar a Rosa, Liebknecht y compañía es Eber Noske y toda esta peña, Scheidemann y tal, que son socialdemócratas de derechas, ¿no?, que liquidan, de acuerdo con los militares, el ascenso revolucionario, ¿no? Este es un poco lo que me refería, ¿no? En el caso de Trotsky, entender tan tarde el papel del partido de Lenin, o entender la teoría, la utilidad del partido, la concepción del partido de Lenin, le costará estar en muy mala posición para dar la batalla política en el partido bolchevique en los años 20, ¿no? Sobre el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Aquí hay un texto que está muy bien de Mikhail Lowy sobre la cuestión nacional en la Unión Soviética en los primeros años, ¿no? Está incluido. Y efectivamente, uno de los primeros síntomas de stalinización es la forma en que Stalin, bueno, de autoritarismo y de derivas centralistas, autoritarias, burocráticas, cómo gestiona la crisis con los ucranianos, ¿no? Con los georgianos, ¿no?, que es el primer choque, de hecho, entre Lenin y Stalin. Por cierto, Lenin es el primer gran dirigente bolchevique que se da cuenta del peligro que supone Stalin, internamente. Y es Lenin, antes que Trotsky, el que le emplaza a iniciar una batalla, cuando ya está enfermo, está medio gaga Lenin, le emplaza a iniciar una batalla contra la burocracia y contra la fracción Stalin. Eso, a pesar de que luego en el testamento pues dice, bueno, Trotsky es un poco, tiene una visión administrativa de las cosas, Bukharin está bien dotado en economía, patín patán, pero vamos, Bukharin da unos bandazos tremendos, ¿no? Hace posiciones extrema de izquierda, posiciones de extrema derecha en el partido, fue muy inconsistente, ¿no? Y fue el tonto útil de Stalin en aquellos años. Lo digo porque alguna gente post-eurocomunista ha embellecido la figura de Bukharin. Bukharin tiene cosas interesantes, pero como estratega era un desastre, ¿eh? Un desastre. Y algunas de las catástrofes de la Internacional Comunista de los primeros tiempos tenían que ver más con Bukharin que con Stalin, cuidado, ¿eh? China, Inglaterra, en el año 26 es por la línea derechista durísima de Bukharin, ¿no? Bueno, sobre el tema de la pluralización. Y luego, el tema de la revolución política, ya a posteriori, ¿no? Una cosa que no he dicho es que Trotsky pronosticó la crisis del estalinismo, ¿no? Es decir, él lo que decía es contra la teoría absurda del socialismo en un solo país, que va en contra no del trotskismo de la revolución bolchevique, va en contra de todo el sentido común del Comité Central del Partido Bolchevique en 1917, es decir, que no es un patrimonio trotskista la idea de la revolución mundial. Igual, por cierto, si alguien se quiere animar con el tema, que lo de Kronstadt no fue un capricho de Trotsky. Lo de reprimir Kronstadt, que es un tema discutible, polémico, dramático, trágico, muy controvertido, en la historia del comunismo, no fue un capricho de Trotsky porque era el jefe del ejército. Fue una decisión votada en pleno Congreso, votada además por la oposición obrera, en pleno Congreso, Partido Bolchevique, el 10º Congreso. Quiere decir que no... Digo, me he ido santo al cielo. Sí, la revolución política, ¿no? Es decir, Trotsky profetiza que el estalinismo va a entrar en crisis cuando
haya otra revolución triunfante que se le escape. Es decir, lo que dice Trotsky es que la política internacional que impondrá la Unión Soviética, la Internacional Comunista, será la traslación en el plano internacional de los zigzags internos de los intereses de la burocracia en cada contexto dentro de la propia Unión Soviética. La política derechista de Bukharin y compañía a finales de los años 20 tendrá que ver con lo del socialismo a paso de tortuga, mantenimiento de la NEP, el crecimiento de fuerzas restauracionistas, los Nepman dentro de la Unión Soviética, la crisis de las tijeras, una orientación muy derechista que tiene su correlato en una posición internacional de apoyo crítico a Chiang Kai-shek en China, el desastre de la gestión de la huelga general británica a los mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego eso lo rectificaron el giro ultraizquierdista del tercer periodo, que se impone a todo el mundo, ¿no? Sin ningún balance, ni debate, ni nada, que es lo que está detrás de la catástrofe en Alemania, lógicamente, ¿no? Es decir, el socialfascismo y todas estas cosas, ¿no? Eso luego, ¿cómo se rectifica? Frentes populares. Frentes populares no es frente único obrero con todos los partidos obreros, sindicatos y tal. Es todos contra el fascismo, todos juntos, bloque democrático contra el fascismo, sin atributos y sin ningún horizonte de ruptura revolucionaria. Claro, las lógicas unitarias están muy bien y de hecho hay un aumento de la autoactividad de las masas, porque no deja de haber una dinámica unitaria y de aumento de la autoconfianza de la clase en Francia y en España. Pero hay un problema, estás encadenado a una política burguesa. Eso conducirá a que cuando Francia estalle la huelga general, Francia escribe un artículo y dice: ha empezado la Revolución Francesa. Claro, ¿qué pasa? Estarán encadenados en la política de colaboración de clases gubernamental que irá pudriendo la situación, conteniendo, y la burguesía cada vez se irá volviendo más hacia Francia, hacia un derrotismo, hacia Alemania. De facto, la alta burguesía francesa al final se alió con Hitler. Claro, esto es un tema muy polémico en realidad. Y en España, a ver, una cosa muy clara, podemos tener todas las visiones que queramos de la guerra civil. Por cierto, ahora en septiembre sale el libro de Moro sobre la guerra civil española. Hubo en el gobierno de la República en los últimos meses del Frente Popular desidia total ante los planes conspirativos del ejército. Hubo una desidia total. Primero por imbecilidad y no entender lo que se estaba cociendo. Y segundo, por un poco la lógica de decir, esto va a ser una sanjurjada que va a servir para tranquilizar a estos de la CNT, que son unos pesados. O sea, cuando Trotsky denuncia que hay connivencia del gobierno con los golpistas, tiene parte de razón. Y si os fijáis, donde triunfa el golpe de Estado es donde el movimiento obrero hace caso a las autoridades republicanas y no se echa a la calle. Con la salvedad de Zaragoza, donde los jefes de la CNT, el jefe de la CNT, que era masón, habla con el jefe de la guarnición, que también era masón, dice: tú tranquilo, no va a pasar nada, aquí no va a haber golpe, y claro, los cepillaron al día siguiente, ¿no? Claro, la ingenuidad, ¿no? Y otros lugares donde realmente la ingenuidad de las fuerzas obreras en parte explica la victoria del golpe, y al final la guerra civil española se pierde en 3 meses, no en 3 años, se pierde en 3 meses. A partir de otoño del 36 la guerra está perdida, solo es cuestión de tiempo. Máxime cuando, y hoy está demostrado, la política de la Unión Soviética es alargar la guerra, no ganarla. Porque máxime cuando la tienes que ganar en un contexto donde tienes que apoyar un proceso revolucionario que te enfrenta a Francia e Inglaterra. Y cuando la Unión Soviética, la máxima aspiración de Stalin en ese momento es mantener un eje de alianza con Francia e Inglaterra a toda costa. Que es lo que explica toda esta patraña del Comité de No Intervención, etc. Es decir, que la Unión Soviética apoya militarmente, pero apoya de una forma significativa cuando está contenido el proceso revolucionario. Pero al mismo tiempo, por desgracia, la guerra está prácticamente perdida contra un ejército regular muy, muy bien armado que practica una guerra de desgaste. Es decir, no sé, y por cierto, hay una cosa en el anexo del libro del padre Pierre Rousset, David Rousset, viene aquí y le dice, para que veáis lo que decíamos antes del tema este de Trotsky, ¿no? De que a veces el factor político pesa más que el factor técnico-militar, mirad lo que se le ocurre al tipo. Este era dirigente de la Cuarta en la época, viene aquí, va a hablar con García Oliver, con Pains y compañía en Barcelona, viene a hablar con este Largo Caballero en Madrid y les dice, lo que hay que hacer es que la República inmediatamente proclame la independencia de Marruecos para descomponer a las tropas de choque franquistas que están pasando desde África. Esto lo dice las primeras semanas del golpe.
Hombre, claro, ¿qué dice Companys? Uy, claro, la Francia democrática nos va a apoyar hasta el final contra el fascismo, ¿no? Hubo armas que estuvieron pudriendo en la frontera hasta el final de la guerra, ¿eh? Un montón de armas, ¿eh? Y claro, Largo Caballero dijo lo mismo, claro, no podemos chocar con Francia. Al final, la ayuda de Francia e Inglaterra, ¿cuál fue? Francia e Inglaterra, en los hechos, apoyaron por pasiva la victoria franquista cuando vieron la dinámica de la guerra civil. Francia podía haber estado al borde de una guerra civil también en Francia. Y la dinámica de guerra civil en España se podía haber generalizado en una radicalización así. Es decir, todos estos elementos son fundamentales. Otras cosas que probablemente Trotsky, creo que en algún escrito lo propone, por ejemplo, a nivel táctico militar aquí, ¿no? Aquí se hizo mucha guerra de guerrilla después, en la posguerra, pero durante la guerra, a diferencia de los bolcheviques, no se practicó la guerra de guerrillas detrás de las líneas franquistas, durante el propio conflicto y coordinados con la dirección técnico-militar del bando republicano, digamos, ¿no? Y aquí es el otro gran drama, ¿no? Que aquí el PC y el PSUC puede ser muy crítico, pero tenía una perspectiva estratégica de cómo hacer la guerra. Los otros querían la revolución, pero no sabían ni cómo hacer la revolución, ni cómo ganar la guerra, ¿eh? Al final, la guerra se perdió, pero quiero decir, no es por demonizar a nadie, pero quiero decir que el tema es este, el campo revolucionario fue incapaz de construir una dirección política revolucionaria, que este es el primer problema. Y cuidado, por ejemplo, hay un libro de Brouet que se llama Stalin la revolución, caso de España, que estaría muy bien traducirlo, que es muy interesante, donde habla... Tenemos trabajo, Martín. Donde habla justamente de esto. Hay un momento en que Largo Caballero, cuando en Madrid se monta la Junta de Defensa y todo esto, se acaba de saltar el cuartel ¿cómo se llama? El cuartel de la montaña y todo esto, ¿no? Largo Caballero, que sabéis que era autoproclamado Lenin español, le iba muy grande el calificativo, ¿no? Pues en algún momento se plantea disolver el gobierno y hacer una especie de comité central de milicias o de juntas de defensa o de comités centrales, ¿no? En algún momento se lo plantea. Luego el problema el gran drama de la guerra civil es este, es que estás atrapado entre dos estrategias bastante incompatibles y al final una se acaba imponiendo, pero por la fuerza de las armas en parte, ¿no? Y el gran drama es que en un contexto de derrota de la guerra civil, ¿no? Es decir, ahora yo creo que hay que aprender de todo. A nivel estratégico hay que estudiar las victorias revolucionarias y las derrotas, ¿eh? Ni las victorias eran inevitables, ni las derrotas tampoco, ¿eh? Pero siempre tendemos a caer en el presentismo, ¿no? Las cosas son como son porque tenían que ser así, ¿no? Claro, el problema es que la izquierda... No, ha habido derrotas, bueno, sí ha habido derrotas, pero cuidado, ya sé que está muy gastada la palabra, sobre todo en esta casa, pero las traiciones existen, ¿eh? Yo creo que, visto cómo está hoy el mundo, ¿no? Visto cómo funciona la Troika, lo que es el FMI, lo que es la OTAN, la trilateral, lo que es el Club Bilderberg, lo que es la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI, la Comunidad... Si los de abajo necesitamos romper con el capitalismo, probablemente necesitaremos una organización que organice una estrategia para hacerlo a nivel internacional, evidentemente no el mismo día levantándonos por la mañana con iluminación, sino con un proceso de ruptura que necesariamente tendrá momentos de discontinuidad, momentos de discordancia de los tiempos que decía Ben Said, pero visto lo que ha pasado en América Latina, visto lo que está pasando en Europa, visto el ascenso de la reacción, que es, creo que estamos en la situación política más parecida a los años 30, quizás a ralentí, pero a fin y al cabo, en los años 30 a nivel mundial, la perspectiva de la revolución es lo único que da un horizonte esperanzador, motivador para cambiar el mundo. Si que realmente nos queremos cambiar, romper con el capitalismo, esto no se puede hacer sin una organización revolucionaria internacional. Ha habido muchos intentos de construir nuevas direcciones revolucionarias en el mundo, unos más o menos en solitario, otros más o menos coordinados. El Che era perfectamente consciente de la necesidad de una estrategia revolucionaria a nivel internacional, de coordinación, los cubanos, los vietnamitas, etc. Pero solo existe, por terrible desgracia, una pequeña, enormemente modesta organización revolucionaria internacional, se llama Secretaría Unificada de la Cuarta Internacional, por mucho que no guste a otros sectores que se han ido desgajando, desgraciadamente, de nuestro movimiento y que, con los que hay que discutir y demás. Y estamos en una etapa en que
es fundamental establecer debates políticos para construir una cosa mucho más grande, mucho más plural, mucho más potente, a la imagen de lo que fue en su momento la Internacional Comunista, que no era una corriente leninista delimitada, sino el agrupamiento de todos los obreros y gentes progresistas del mundo que apoyaban la revolución en Rusia, que ese es el elemento de clivage fundamental. A eso, hasta que no existe, de lo que se trata, compas, os invito, es a construir modestamente, con realismo, sin fetichismo, una cosa que se llama Secretaría Unificada de la Cuarta Internacional, con toda la actitud abierta de confluencia, de debate con otras corrientes, con otras tradiciones políticas, con la idea de que obviamente estamos a años luz de esa organización revolucionaria internacional de combate, que es lo que necesitamos para que esta especie tenga algún porvenir. Muchas gracias, lamentad el rollo.